Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y vos? Bien, ¿qué tal el espíritu para el examen de hoy? Súper bien. Qué bueno. Vamos a estar repasando los temas claves y después mi recomendación ahí les escribí en el chat es básicamente que no se apuren, tienen dos opciones, dos oportunidades como siempre y no se apresuren en responder. Son 15 digamos, afirmaciones, ¿verdad? En las cuales ustedes tienen que emparejar con la respuesta correcta y hay algunas opciones que están obviamente de más, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que buscar cuál es la opción correcta para cada afirmación. Es solo un tipo de preguntas que es emparejamiento y entonces 15 son las respuestas correctas a cada una de las afirmaciones y tienen 45 minutos que es de sobra, no es largo, no es difícil y ahora con el repaso mucho más fácil todavía para rememorar los temas, digamos, claves. Aprovechen para hacer el mejor puntaje, como es el primer parcial, entonces para ir acumulando el puntaje para tener buenas calificaciones. Y Profe, sí, una consulta antes de empezar. ¿Sería de 15 puntos nuestro examen? sí, cada parcial va a ser de 15 puntos, 15 preguntas. Y o sea, los dos parciales. Y el final, digamos, sería de 60 puntos el examen final, pero serían 30 preguntas, pero de todas las unidades, ¿verdad? Y, ¿qué más? Hay 10 puntos, va a valer el trabajo práctico que van a tener un poquito más adelante. En total 100 Gracias, puntos. profe. Ok. Bueno, empezamos entonces con el repaso y después si tienen alguna duda, si da el tiempo para consultar lo que quieran, pero básicamente estos son los temas clave y vayan tomando nota y preguntando si tienen alguna duda al final. Pero como les digo, son dos unidades súper sencillas, hablamos mucho, debatimos los temas y básicamente entonces también temas fáciles de rememorar, ¿verdad? Bueno, empezamos. ¿Cuáles son los principales temas abordados por nuestra materia, comercio internacional? En primer lugar, hablamos de que el comercio internacional hace un enfoque del mercado de activos en la determinación de los tipos de cambio. Entonces, uno de los temas fundamentales que analizamos cuando estamos hablando de comercio internacional, entonces es el mercado de divisas y cómo los tipos de cambio pueden impactar en las economías de cada país que conforma parte, digamos, de los diferentes grupos económicos de los bloques que estuvimos estudiando, tipo Mercosur, Unión Europea y los diferentes tipos de bloques económicos y también de los diferentes países. Entonces, el tema de las divisas es un tema crucial y cómo influye la determinación de los tipos de cambio. Para nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, sabemos que mucho influye el dólar, el tipo de cambio del dólar en nuestra economía, porque somos un país que exporta, importa y exporta, o sea que manejamos siempre, y sobre todo cuando hablamos de exportación también decimos que somos tomadores de precios. Mucho influye entonces en lo que nosotros vendemos al resto del mundo, el tipo de cambio, ¿verdad? Históricamente Paraguay ha tenido rubros muy importantes en lo que es la parte agrícola y ganadera y entonces tiene demasiada influencia en nuestra economía, ¿verdad? Por ejemplo, muchos años atrás nosotros teníamos lo que se llamaba el oro blanco, nuestro algodón era uno de los más codiciados a nivel mundial en cuanto a calidad, ¿verdad? Y en esa época en realidad influía muchísimo el tipo de cambio hasta que justamente en un momento dado la economía se vino abajo el tipo de cambio y eso
además de otros problemas a nivel de picudo que entró por la frontera de Brasil y otras problemáticas como la sequía y demás, hicieron que, que nuestra economía se resintiera bastante y dejáramos de tener ese nivel que inclusive llegó digamos, a generar mucha riqueza en la gente que se dedicaba a este rubro, ¿verdad? Esto después tuvo su declive a nivel económico, por decirles un ejemplo. Entonces, realmente en diferentes renglones de nuestra economía incide bastante las divisas, ¿verdad? Y las expectativas que tienen las divisas a nivel del comercio internacional. Y en todos los países del mundo que tienen una economía abierta de mercado, que son la mayoría de los países. Los rendimientos crecientes y la estructura de mercado es otro tema que enfoca nuestra materia. Habla de la ventaja comparativa en el comercio, ¿verdad? Sobre todo al promover las utilidades, las ganancias, al comerciar, comprar, vender, ¿verdad? Entre los diferentes países, ¿verdad? Volvemos acá a hablar de la frontera de investigación, explicando el tema de los rendimientos crecientes y la diferenciación de productos que afectan tanto al comercio como al bienestar de las personas de los diferentes países que compran y venden productos con todo el mundo. Los modelos que se estudian en este análisis muestran aspectos importantes de la realidad, que es también un enfoque nuevo, digamos, del comercio internacional, la política y la teoría de la política comercial, que es un tema también que influye bastante en las economías, ¿verdad?, de los países y en los estándares de bienestar, ¿verdad?, de las personas. Se destacan los efectos del comercio sobre la distribución de la renta y esto es un factor político clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos también que cada país puede, digamos, de alguna manera mantener ciertas restricciones al comercio, porque sabemos que cada país es libre y soberano. Sin embargo, al formar parte de bloques económicos, ¿verdad? O de grupos económicos o de mercados, de alguna manera hacemos que sea un poco más flexible nada más estas restricciones, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera siempre hay algún tipo de restricciones a nivel de cada país también con el resto, sobre todo a veces como para de alguna manera también proteger un poco de repente ciertos renglones de la economía, ¿verdad? O de la industria nacional. Coordinación internacional de la política macroeconómica, que como decíamos, la política macroeconómica, ¿verdad? Pues, o sea, son diferentes en cada país, sin embargo, o sea, mejor dicho, la visión de la política macroeconómica puede ser diferente, sin embargo, se busca coordinar esa política entre los países miembros de los diferentes grupos o bloques económicos, ¿verdad? Así como acá nos cuenta, ¿verdad? Históricamente, anteriormente con las guerras o periodos de entreguerras, el oro era en ese momento, digamos, la moneda de cambio, o sea, era como la moneda de cambio de la época, y los que más tenían, obviamente, eran más ricos y empobrecía al resto de los países o los países vecinos, ¿verdad? Sin embargo, hoy día hablamos de fluctuaciones de la moneda, que ya estamos hablando de la divisa y cómo puede afectar a la economía. Estas fluctuaciones también, digamos, se mantienen de alguna manera controladas por ciertas decisiones políticas. ¿Por qué? Porque también se busca cooperar entre los países para que de alguna manera, digamos, no haya un país que se vea, digamos, perjudicado, ¿verdad? Sino que más bien buscar, cuando hablamos, por ejemplo, de procesos de negociación, ganar, ganar, ¿verdad? Que todos los países de alguna manera salgan ganando. Entonces, se tiene en cuenta eso, ¿verdad? Digamos que es una forma distinta hoy día de actuar entre los países, ¿verdad? Buscar entonces que mayormente salgan beneficiadas las partes y no que una nación salga más beneficiada y otras más empobrecidas, ¿verdad? El mercado de capitales mundial y los países de desarrollo
Aquí también se realiza un análisis de lo que es el mercado de capitales a nivel mundial y se tienen en cuenta las consecuencias que tiene sobre el bienestar, hablando de diversificación a nivel internacional, ¿verdad? Así como los problemas de la supervisión de las instituciones financieras en cuanto a lo que llamamos hoy día paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que en los países en los cuales se realiza el comercio a nivel internacional, se compra, se vende, se produce, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que muchas veces hay fuga de ese capital, ¿verdad? O sea, que de repente, por ejemplo, si viene una multinacional al Paraguay, podría de alguna manera ese capital, ¿verdad? O esas utilidades fugarse hacia los llamados paraísos fiscales, ¿verdad? Y no quedarse en esa economía para poder generar mayor valor agregado, ¿verdad? Entonces ahí se habla también de controlar un poco ese movimiento de capitales, pero que sabemos que es un tema un poco engorroso, ¿verdad? Y depende mucho también de las políticas y los controles a nivel de los diferentes países, de cómo se haga. Pero un tema bastante también delicado y que se analiza a nivel de comercio internacional porque existe esta situación y sabemos que también es una forma de lavar dinero también cuando se manejan productos de cuestiones no muy legales, digamos. Movimientos internacionales de los factores. Cuando hablamos de factores, hablamos de los diferentes factores, ¿verdad? Económico, de producción, recursos humanos, ¿verdad? En este caso resalta el potencial de sustituibilidad entre el comercio internacional y los movimientos de esos factores de producción. Y una de las características que más se analiza en esta temática es el tema del endeudamiento internacional de los diferentes países, ¿verdad? Porque al realizarse esos intercambios de bienes y servicios, digamos, de un consumo presente hoy, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, el país se endeuda para poder obtener esos productos o servicios y aquí hay también una consecuencia a nivel macroeconómica en los países que, digamos que de alguna manera estilan a tener, digamos, este tipo de comportamientos en cuanto a lo que es la deuda nacional, ¿verdad? Deuda a nivel internacional, ¿verdad? ¿Y de qué se trata el comercio internacional en sí? En economía siempre utilizamos los mismos métodos, tanto en lo que es hablar de la economía a nivel nacional, a nivel interno, como también a nivel externo, ¿verdad? Hablamos de diferentes ramas de la economía, pero la motivación del ser humano y la conducta de los individuos siempre son las mismas, ¿verdad? Tanto cuando estamos hablando de realizar un comercio a nivel interno, a nivel de nuestro país, ¿verdad? O a nivel externo, ¿verdad? O comerciar con otros países del mundo. Entonces, ¿cuál es la motivación inicial del ser humano en este tipo de intercambios? Es obtener lucro, ¿verdad? Tener ganancia. Y acá no es solamente vendiendo productos o comprando productos o intercambiando productos, sino también hablamos mucho de los servicios, ¿verdad? O sea, realmente hablamos de una diversificación bastante interesante en los últimos años de cómo inclusive podemos nosotros ofrecer nuestro capital humano, nuestro talento humano y dar servicios inclusive a través de las TICs, ¿verdad? De las tecnologías acá desde Paraguay y estar, por ejemplo, haciendo entrenamientos, coaching, capacitando, asesorando a empresas de otros países, ¿verdad? O viceversa también, ¿verdad? Entonces, digamos, esto es lo que de alguna manera propicia también el comercio internacional, ¿verdad? La materia objeto de nuestro estudio, ¿verdad? A nivel de economía internacional, consiste en aquellos temas que se plantean debido a los problemas específicos de la interacción económica entre los países soberanos. Es decir, así como cuando hablamos de economía, ¿verdad? O sea,
¿Cómo surge la economía? A partir de las necesidades del ser humano, que el ser humano desde que existe, ¿verdad? De que el mundo es mundo, necesita satisfacer sus necesidades, tanto primarias como secundarias, ¿verdad? Entonces, busca intercambiar con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque uno no puede ser autosuficiente y tener cubierta todas sus necesidades de motus propio, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos a ver, digamos, o a intercambiar con otros seres humanos, tanto como les decía, a nivel de comercio interno nacional, como a nivel de comercio internacional hoy día, que es tan viable, sobre todo por el uso de las tecnologías que de alguna manera también facilitan, ¿verdad? Hay 7 temas recurrentes en nuestro estudio, que son las ganancias del comercio, que es lo primero que se busca siempre, ¿verdad? Los patrones del comercio también de acuerdo a los patrones económicos también de cada país o de los países miembros de los grupos económicos, de los bloques donde nos encontremos como país. El proteccionismo, el nivel de proteccionismo que pueda haber con los países con quienes nosotros intercambiamos esos bienes y servicios, y también el proteccionismo que pueda haber a nivel nacional, ¿verdad? Y las trabas que también puede ser eso para poder realizar esos intercambios con otros países, la balanza de pago a nivel nacional, la determinación del tipo de cambio que influye muchísimo en nuestra economía, la coordinación internacional de las políticas y el mercado internacional de capital. Entonces, todos estos son los temas recurrentes que se estudian a través del comercio internacional y que se llevan adelante a través del comercio internacional. Hablamos de que existen ganancias y de hecho que cuando hablamos del comercio internacional, eso es lo primero que se busca, ¿verdad? Tanto a nivel de interno, ¿verdad? A nivel país, ¿verdad? Si estamos dentro del nivel comercial, comprar, vender, siempre buscamos ventaja. De alguna manera todos somos parte de esa cadena de valor, de ese eslabón, ya sea como compradores o como vendedores. En algún momento en el ámbito económico podemos estar o como proveedores de un bien o servicio o como demandantes de ese bien o servicio, ¿verdad? Y de alguna manera todos intercambiamos esos bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas que todos tenemos, ¿verdad? Sea de alimentación, de estudio, de vestido, de seguridad, de tener una casa o un lugar donde vivir, y muchísimas cosas más, ¿verdad? Ya depende ya del nivel de jerarquía de necesidades que tiene cada ser humano, ¿verdad? Entonces, partimos de esa base que buscamos esas ganancias también a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, toda economía internacional inicia con esa idea de que existe ganancia en el comercio y que cuando los países que venden mutuamente bienes y servicios, se produce casi siempre un beneficio mutuo, ¿verdad? Puede ser que algunos salgan con mayor beneficio que otros, pero partimos de la base de que de alguna manera todos, de alguna manera obtenemos ganancia, o en mayor o en menor grado. El conjunto de circunstancias bajo las cuales el comercio internacional es beneficioso es mucho más amplio de lo que la mayoría de las personas supone, porque también, como habíamos estudiado en clases anteriores, ¿verdad? También tenemos cuestiones que a veces, digamos, en general, pensamos de que no son muy positivas también a nivel de hacer, digamos, el comercio internacional con otros países, ¿verdad? O que vemos como desventaja muchas veces. Pero un error conceptual común es que el comercio es perjudicial si hay grandes diferencias entre los países. Es decir, que muchas veces se piensa o se estila a pensar de que si estoy en un país no muy desarrollado, voy a tener menos posibilidades que un país más desarrollado, ¿verdad? Sin embargo, acá lo que vemos es que hay cuestiones que nosotros que podemos tener más ventaja que otros comparativamente hablando y viceversa. Entonces allí es
digamos, buscar esas opciones mejores para cada tipo de producto o de servicio con los demás países, ¿verdad? Por ejemplo, también otra creencia, ¿verdad? Es que, por ejemplo, las naciones que están más avanzadas tecnológicamente, entonces, o sea, no es una, realmente es una realidad. Tienen trabajadores que ganan mayores salarios, eso es cierto. Y se suele temer a que el comercio en los países menos avanzados en ese aspecto, como nosotros, tengamos entonces salarios inferiores, pero que es una realidad, pero obviamente nuestro nivel de vida también es diferente. No es lo mismo vivir en España que vivir en, o sea, en, no sé, en Madrid que vivir en Asunción, ¿verdad? El nivel de vida también es más caro. Un candidato a la presidencia de Estados Unidos alertó en una ocasión contra un enorme efecto absorción si Estados Unidos alcanzaba un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, el primer modelo sobre las causas del comercio que se demuestra que dos países pueden comerciar con ventajas mutuas, incluso cuando uno de ellos es más eficiente que el otro en la producción de todos los bienes y el menos eficiente solo puede competir pagando salarios inferiores. O sea, en realidad, como le decía, y independientemente de que estemos comerciando con países más desarrollados, que nosotros, igual hay ventajas comparativas en algunos rubros, en algunas cuestiones, y de eso se trata, ¿verdad? También vemos que el comercio aporta beneficios al permitir a los países exportar bienes cuya producción se realiza con una relativa intensidad de recursos que son abundantes en el país, mientras que importa aquellos bienes cuya producción requiere una intensidad en la utilización de los recursos que son relativamente escasos en el país. El comercio internacional también permite la especialización de la producción de gamas de productos más reducidas, permitiendo a los países obtener mayor eficiencia en la producción de escala. O sea, entonces vemos que hay una alternativa importante, ¿verdad? Para las diferentes situaciones y diferentes rubros, ¿verdad? Y obviamente importamos aquellos productos que a nosotros nos va a ser demasiado costoso o casi imposible producir y exportamos aquellos que para nosotros son más ventajosos y viceversa. También hablamos mucho, como ya les adelantaba, de las TICs, las tecnologías de informática y comunicaciones y la globalización. Las TIC juegan un papel esencial en el proceso de globalización y en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque tienen un impacto en las comunicaciones, también en las finanzas y en la logística. De verdad que el uso de la tecnología impacta y trasciende en todas las áreas, digamos, de comercio a nivel internacional, a nivel nacional, y hoy día con lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, vemos realmente, inclusive hoy día, es mucha más utilidad y más importancia, ¿verdad?, del impacto en este tiempo dentro de la economía. Inclusive yo pienso que en muchos casos, mediante esto también pudieron o pueden estar subsistiendo en este momento a pesar de la pandemia, ¿verdad? Y mucha gente, como estamos escuchando mucho de que se reinventaron y realmente es así y las tecnologías ayudaron también a ese proceso de reinventarse de las empresas o inclusive de los microempresarios, ¿verdad? También en ese aspecto vemos que inclusive las pequeñas empresas o medianas empresas vemos que exportan sus productos, cosa que antes era impensado. Y es todo gracias también a estas plataformas, ¿verdad?, tecnológicas que permiten exponer sus productos y también permiten de alguna manera poder acceder a las ruedas de negocios, ¿verdad? Tanto en otros países y de los otros países, ¿verdad? De grupos empresariales con nuestro país, ¿verdad? Entonces en esas plataformas se puede acceder y es factible comerciar, comprar y vender productos y servicios. Por más que nuestra empresa sea pequeña o muchos sean de mediano porte, igual lo pueden hacer gracias al apoyo de las tecnologías. Los avances tecnológicos facilitan las comunicaciones, mejoran la productividad mediante la automatización de procesos, porque
Antes, si teníamos que hacerlo todo, inclusive la parte burocrática, ¿verdad? Para poder comprar o vender algo, hoy día ya es todo en forma automática a través, digamos, de procesos más sencillos y a través de las plataformas, a través de los diferentes recursos que se tienen para comprar y vender y facilita, no hace falta que vos te vayas a otro país para poder colocar tu producto o tu servicio, sino que a través de la tecnología ya se puede hacer, ¿verdad? Al mismo tiempo amplía y agiliza los servicios financieros. Hoy día pagamos todo a través de la tecnología, ¿verdad? A través de las transferencias, de un montón de facilidades que se tiene para poder comprar y vender y hacer transacciones, no solamente en el país, sino que entre países. Asimismo, también o sea, poder tener esa ubicuidad de Internet y que podemos tener en diferentes lugares y a través de simples dispositivos móviles. Eso ya hace que muchas personas puedan tener acceso, digamos, a estos medios, ¿verdad? Y a poder, como les decía, hacer transacciones a través entonces de las empresas, ya sean pequeñas o grandes, con lo que sería el correo electrónico, las plataformas, ¿verdad? O sea, diferentes medios, el WhatsApp, el Zoom, o sea, muchísimas formas y ahora más en este tiempo de pandemia, ¿verdad? De todo un poco ya aprendimos a hacer el teletrabajo, ¿verdad? Por esta situación y realmente yo creo que ahora se está viendo más o dando más provecho de la utilización de las tecnologías, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana y en este intercambio de comprar, vender, aprender, estudiar, enseñar, ¿verdad? De un montón de cosas que podemos hacer a través de las plataformas. Las TIC están apoyando a los gobiernos también a estimular el crecimiento de sus economías y a crear empleos. De ahí la competitividad de los países se basa en su rápida adopción de las nuevas plataformas y procesos digitales. O sea que esto facilita mucho también todo lo que a nivel de gobierno se pueda estimular para el crecimiento de la economía y también para la creación de los empleos. Podemos en líneas generales citar, ustedes pues pueden ir leyendo otra vez por su cuenta, ¿verdad? Las TIC y su apoyo al desarrollo económico y fomento de la innovación. En primer lugar, impulsan entonces al mercado laboral, ¿verdad? A través entonces de la industria de la tecnología, ya sea con empleos directos o indirectos. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes quieren vender algo, a la vez también pueden necesitar de alguien que les ayude a crear una plataforma o a crear un sitio web. Entonces, ahí ya están dando adicionalmente un empleo a otra persona o a otra empresa que le va a ayudar a este cometido. Por otro lado, también contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto, porque gracias al auge del comercio electrónico, ya sea a través de la publicidad digital, de la venta de los productos en línea, el Internet impulsa el crecimiento económico de las naciones y esto impacta en el PIB, es decir, hay un margen, un porcentaje del Producto Interno Bruto de los países que, digamos, puede aumentar y puede ser considerado importante dentro del mismo gracias a este auge. Yo realmente creo que este año el auge de todo lo que es el comercio electrónico, ¿verdad? Y se va a poder reflejar un poquitito más en nuestro Producto Interno Bruto. Las ventajas de la globalización económica, reducción de los precios, obviamente, porque al hablar de comprar y vender y de un libre mercado, el mismo proceso a nivel interno o de comercio interno o nacional, lo mismo, el mismo principio de economía se da también a nivel externo entre los países. Y cuanto más competencia, mejor para el nivel de los precios, para que el nivel de los precios disminuya, ¿verdad? Cuanto más competencia hay, mejor para el que va a estar adquiriendo los productos, ¿verdad? Y por otro lado, si bien el que está produciendo va a tener que hacerla a un mejor precio o tal vez a un menor precio, pero por las cantidades que tiene que vender también igual sale ganando. Generación de empleos directos e indirectos,
como ya adelantábamos, ¿verdad? Es otra de las ventajas de la globalización, porque en este caso, digamos, en forma directa, cuando las personas trabajan en estos medios como Google, ¿verdad? Como Facebook, como todo lo que conocemos de plataformas y de redes, pero por otro lado, en forma indirecta, porque al necesitar hacer publicidad de nuestros productos, vamos a generar también trabajo para otras personas de manera indirecta. Aumenta la inversión en investigación y desarrollo, impacta, ¿verdad?, en las empresas, en los diferentes sectores, porque mediante la competencia que hay entre las empresas, obviamente tienen que aumentar también la inversión en la investigación, en mejorar la calidad de los productos para poder satisfacer también a las clientelas que cada vez son más exigentes, ¿verdad? Por otro lado, mejora la distribución de la riqueza y el acceso a los recursos, porque también, como decíamos, tiene que ver con la generación de empleo, ¿verdad? Y digamos también cada vez como necesitamos innovar, buscar satisfacer a los clientes, diferenciar nuestros productos, que sean diferentes, que tengan un valor agregado. Entonces, esto hace también de que, digamos, exista una mejor distribución de la riqueza, inclusive llegando, como les decía, a empresas o a pequeños empresarios o medianos empresarios, ¿verdad? O industriales que a lo mejor antes no tenían esa posibilidad y hoy día pueden estar vendiendo al resto del mundo. Ventajas de la globalización también no solamente podemos hablar de ventajas, también puede impactar negativamente, sobre todo al cuidado del medio ambiente. Y sabemos que lastimosamente este es uno de los temas más negativos que podemos hablar en cuanto a impacto de todo lo que es la producción humana, de todo. El ser humano produce algo y ya está generando de alguna manera un efecto negativo en el medio ambiente. Y lastimosamente cuando hablamos a nivel de industria, ¿verdad? De producción, es mucho peor, ¿verdad? El impacto. Y sobre todo cuando se pone por encima, digamos, el lucro desmedido y por otro lado, las normativas a nivel de los países o no son buenas o son buenas, pero los controles son flojos o no se hacen los controles o simplemente también hay corrupción de por medio y se hace la vista ahora y sigue esto cada vez afectando más al ser humano y obviamente ustedes ya saben las consecuencias negativas para todos, a nivel de salud, a nivel de medio ambiente, a nivel de un montón de cosas que estamos viviendo hoy día. El traslado de las empresas y multinacionales a otros países del mundo. Esto más bien afecta a los países de desarrollo, o sea, más desarrollados. ¿Por qué? Porque están las multinacionales que prefieren venir a países donde encuentran más ventajas y donde pueden pagar menos, digamos, a las personas que van a trabajar en recursos humanos, entonces obviamente les conviene, ¿verdad? Cuando encuentren ciertas ventajas, entonces obviamente en ese aspecto pueden sin problema mudarse de un país a otro, ¿verdad? Que es una de las facilidades que tiene a nivel de globalización y es una desventaja más para los países desarrollados que pierden, digamos, ese capital que se muda a otro país. Las desigualdades económicas que vemos también entre los países más desarrollados y los subdesarrollados, ¿verdad? La concentración de la riqueza en los países más desarrollados que tienen más capital y obviamente eso genera las desigualdades salariales, ¿verdad? Entre diferentes países. El incremento de las tasas de desempleo también por esta situación que vimos recién, el tema del traslado de las empresas normalmente, entonces allí sí puede generarse esa tasa de desempleo en ese tipo de casos. También habíamos hablado del Fondo Monetario y la Organización Mundial, básicamente son organismos internacionales, ¿verdad? Que el Fondo Monetario Internacional se centra en la parte monetaria y financiera de los países que forman parte, digamos, del Fondo Monetario Internacional, que son 150 países, y la Organización Mundial del Comercio, la OMC, más bien se preocupa en el sistema de comercio, ¿verdad? Y también tienen muchos miembros, digamos, tiene
El Fondo Monetario en total tiene 188 países que forman parte y el OMC tiene 160 miembros, pero ambos en común tienen 150 miembros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Trabajan en forma coordinada también porque, por un lado, uno tiene en cuenta la parte monetaria, la parte de estabilidad del sistema financiero y monetario, y el otro tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con el comercio, y ambos, digamos, se complementan para poder cumplir con los objetivos. La política comercial en la Unión Europea, básicamente vemos que es un proceso exitoso y que representa apenas el 7% de la población mundial. Sin embargo, es una de las principales exportadoras e importadoras a nivel mundial de bienes y servicios. Está en el tercer nivel después de Estados Unidos y China. Entonces, uno de los principales bloques comerciales a nivel mundial. Ya se está por cortar. ¿Quieren seguir el repaso y nos conectamos en breve otra vez?